Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, hoy voy a explicaros, en relación con el tema que estamos viendo un poco de Iberoamérica, una herramienta estadística que puede ser muy útil que se llama, un segundo, ahora, que se llama el índice 100. Ahora luego pondré la calculadora. Entonces, el índice 100 es, bueno, un recurso que nos ayuda a entender un poco la relación o la proporción que existen entre dos o más variables. Un ejemplo práctico. Vamos a poner así a bote pronto, pues algunas ciudades españolas. Madrid tiene 3,2 millones de habitantes. Esto es a ojo, más o menos. Barcelona, que tiene la mitad aproximadamente, 1,6 millones. Valencia, que tiene unos 700.000 habitantes. Y Alcoy, por ejemplo. Alcoy, que Alcoy tiene pues 58.000 habitantes. Creo que no llega, pero bueno. Entonces, aquí, una persona pues que tampoco se caliente mucho la cabeza y diría, ¡guau! ¿Qué diferencia hay entre Alcoy, Valencia, Barcelona y sobre todo Madrid, tío? ¡Guau! O sea, que es súper grande Madrid en relación con Alcoy. Vale, pero ¿sabrías decirme cuánto? Es decir, tienes que hacer un cálculo, ¿no? Y dirías, pues esa Madrid es tantas veces el tamaño de Alcoy, por ejemplo. Pues para eso sirve un poco el índice 100, es decir, esto sería como una regla de 3 que sería Alcoy, le vamos a otorgar un valor de 100, es decir, Alcoy es 100, es como si transformáramos la población de Alcoy en 100. Entonces, claro, esto hay que hacerlo un poco de la siguiente manera. Hay como una fórmula, que ahora os la digo, que sería, fijaos, que sería 58.000, ¿no? Sería 100. Vamos a ver cuál sería el valor que le otorgamos a Valencia y al resto. Es decir, ese valor sería un valor X. Entonces, siempre sería un poco, lo que tendremos que elegir es el valor X, o sea, el que sea, dividido entre el valor de referencia, es decir, el que le hemos otorgado el 100, y el resultado que nos dé lo multiplicamos por 100. Ahora sí, vamos a sacar la calculadora. No nos lo tapa mucho, no pasa nada. Entonces sería, a ver si la puedo cambiar un poco en un momento. A ver. Yo creo que ahora sí. A ver, un segundo. Porque esto, si lo entendemos enseguida, es bastante sencillo. Sería el valor X, entonces Valencia, ¿no? Que serían 700.000 habitantes, más o menos. Dividido entre el valor de referencia, que es Alcoy, 58.000. Y el resultado lo multiplicamos por 100. Igual a 1206. Entonces, aquí sí que podemos poner 1206. Vamos a hacer el de Madrid y Barcelona así rápido. Entonces, fijaos que Alcoy siempre habría que ponerlo. Y en este caso sería 1,5 millones de habitantes partido entre 58.000. Y todo esto multiplicado por 100. Y nos sale 2.758. Y Madrid pues vendría a ser el doble, ¿no? Si esto es 2.700, pues más o menos 5.400. Entonces, fijaos que esto es un poco como... daos cuenta que para ver un poco la proporción que hay entre entre Valencia y Alcoy, pues sería más o menos como dividir 1.206 entre 100 y nos sale 12. Es decir, que Valencia es 12 veces más grande que Alcoy, Barcelona vendría a ser unas 27 veces y media más grande que Alcoy y Madrid sería 54 veces más grande que Barcelona. Entonces, para cálculos así un poco más complejos, de los que tengamos muchos números, como ahora os enseñaré, es mucho más sencillo utilizar el índice 100 para, pues eso, para nosotros, para hacer, por ejemplo, algún tipo de mapa temático o para hacer un análisis, es decir, es mucho más útil.
¿no? Entonces, esto ya lo tengo. Mirad, os voy a enseñar esto. Yo esta mañana he estado mirando un poco los países de Iberoamérica, que son un total de 19 países, y he buscado el PIB per cápita. Supongo que os acordaréis de lo que es el PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto y me diréis, vale, ¿eso qué es? El PIB es la riqueza que tiene un país en dólares, en este caso en millones de dólares o en miles de millones de dólares según el país. Y per cápita viene del latín per cápita por cabeza, entonces sería el PIB, ese valor que tiene el país. Pensad que es como si un país fuese una empresa y se le da un valor. Entonces, per cápita sería dividido por el número de habitantes. Entonces, esto es muy útil porque un país, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que es un país enorme, puede tener un PIB muy grande, pero claro, si lo divides entre la población que hay en Brasil, pues el PIB baja mucho, como este es el caso. Pero bueno, simplemente era pues para enseñaros qué era el PIB y el PIB per cápita. Entonces, yo lo que he hecho es sacar la media de Iberoamérica de los 19 países, que esto es muy sencillo, simplemente se suma todo esto y se divide por 19 y me ha salido 15.739. Entonces yo lo que quiero es transformar estas cifras, que son un poco altas, es un poco lío a la hora de, pues eso, de pensar un poco y de comparar, y vamos a hacer un índice de 100 tomando como referencia la media que tenemos. Y esto con una hoja de Excel es muy sencillo. Tenemos que hacer esto, que se le da siempre igual porque vamos a meter una fórmula y entonces vamos a ver un poco cómo se quedaría el PIB per cápita de México, que son 20.000, es decir, es un poco más alto que el de Iberoamérica, por tanto será superior a 100 y sería el B4 dividido, y esto es importante, sería dividido, siempre tenemos que poner lo mismo, que sería el B3. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo aquí hay que ponerle dos símbolos del dólar. Esto no es coña, ¿eh? Porque tú con esto te aseguras de que siempre lo va a dividir por el mismo valor. Entonces aquí tenemos, bueno, claro. Y lógicamente, a ver un segundo, B3. Sí, y el valor por 100. Exacto, 130. Aquí tenemos, ¿vale? Yo lo he configurado para que no me salgan los decimales, pero sería 130. Aquí le damos a esto para que te lo complete todo. Y aquí tenemos, fijaos, que esto sería, por ejemplo, el PIB de México es un 30%, porque al fin y al cabo el índice 100 te habla, es como si tú hablaras de un porcentaje. Sería como un 30% o 0,3 veces más la media de Iberoamérica, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Guatemala, Honduras, fijaos que estos países son los más pobres de Iberoamérica. Digamos que el PIB de la media de Iberoamérica sería pues más o menos el doble que el de Guatemala, que el de Salvador, y sería el triple más o menos que el de Nicaragua o de Honduras. Es decir, que, o dicho de otra manera, el PIB de un país como Honduras sería una tercera parte, sería el 37% de lo que sería la media de todos los países. Estos serían un poco los países más pobres de Iberoamérica. Luego tenemos países que se acercan a la media más o menos, sería Colombia, Perú un poquito menos, Ecuador. Fijaos que Ecuador sería un poco el 75% del PIB medio de Iberoamérica, por ejemplo. Bolivia también se queda bastante mal, se queda un poco ese 56%. Y hay países que están más o menos cerca. Sería Colombia, por ejemplo, y Brasil, pues más o menos tendrían pues el PIB que sería la media. Esto significa que en Iberoamérica hay países, dentro de Iberoamérica hay países que los que hay mucha diferencia. Por ejemplo, vamos a ver, entre el más pobre, que sería Honduras, que tiene un 37 de índice 100, y el mayor, que sería Panamá, pues sería como que Panamá tiene como 6 veces más o menos, 5 o 6 veces más riqueza que Honduras, por ejemplo.
¿vale? Esto ya explicaremos un poco algún día cuáles son las claves de todos estos países. Por ejemplo, Chile pues sería 5 veces más rico que Honduras, por ejemplo. 3 veces más rico, si os dais cuenta, ¿no? 55, 157, pues más o menos. Si os da bien el cálculo mental, pues es bastante fácil hacerlo con números más pequeñitos, pero con estos números, pues es un poco más bestia, ¿no? Os he puesto, aunque no forman parte de Iberoamérica, pero estos dos países que son países de América, que son Estados Unidos y Canadá. Fijaos que Estados Unidos, solo la economía de Estados Unidos sería 4 veces más grande que la media de Iberoamérica, por ejemplo, ¿no? Sería el doble, por ejemplo, de Panamá y sería pues como más de 10 veces más que el de Honduras, que es el país más pobre, junto con Nicaragua, son los dos países más pobres de Iberoamérica. Todo esto, fijaos que yo he hecho aquí un índice 100, todo esto es muy útil, para analizar, pero también es muy útil para hacer un mapa temático con colorines. Aquí he puesto los valores numéricos y aquí podemos ver un poco pues cómo los países más pobres, en este caso Nicaragua, Honduras, Bolivia, ya menos, pero estos dos países que son los más pobres estarían en una tonalidad mucho más clara y en una tonalidad mucho más oscura pues estaría, por ejemplo, Chile, estaría Panamá, por ejemplo. Entonces aquí, en función del rango en el que estén, pues tú te haces este mapa, le pones la leyenda, en este caso hemos puesto que sería el PIB per cápita de Iberoamérica, tomando como referencia que 100 es igual a la media del territorio, y cuando lo tengamos simplemente lo que tendríamos que hacer es descargarlo, porque ya lo tendríamos. Este sería nuestro mapa, ya sería descargarlo. Esta página es maravillosa, ¿eh? Lo abrimos y aquí podemos un poco pues ver cómo, por ejemplo, a simple vista, pues los 3 países más situados más al sur, que serían Ecuador, Uruguay, Argentina y Chile, pues hay una diferencia entre sus vecinos que no están tan desarrollados. El caso de Venezuela, por ejemplo, sale de un color más oscuro que el de Brasil por el petróleo que tienen. Si no fuera por el petróleo sería un país pues también bastante pobre. Y Panamá lo tiene por el canal de Panamá, que lo vimos en el vídeo anterior. Entonces, pues para que veáis que realmente, pues cuando hablamos de Iberoamérica, pues está muy bien como concepto, pero al igual que pasa con Europa, al igual que pasa con Asia, pues no todos los países son iguales. Entonces, esto del índice 100, que no sé si lo he explicado muy bien, pero es muy útil para poder comparar cifras más grandes, ¿no? Hacerlas un poco más pequeñas y un poquito más manejables. Bueno, pues espero que os haya gustado y ya seguimos hablando, ¿vale? Pues nada, si tenéis alguna duda ya sabéis.